Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Antes que nada, me gustaría darles la bienvenida. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana de domingo y me gustaría comenzar dándoles nada más algunos avisos. El primero de ellos es que este sábado a las 5 de la tarde tendremos con nosotros en nuestra entrevista mensual del Grupo G316 Adultos Mayores, vamos a tener al arquitecto Julio Splinker, director general de Sociedades Bíblicas de México, con quien vamos a estar compartiendo durante una tarde, un buen rato, conversando sobre todo el ministerio extraordinario que tiene Sociedades Bíblicas a nivel mundial, de traducción de la Biblia, de difusión de la Biblia y todos los programas alrededor de ellos. Además, vamos también a tener la oportunidad de conocer a este hombre, Julio Splinker, un hombre de Dios con un testimonio precioso y con una serie de convicciones y un liderazgo increíble que ha hecho que Sociedades Bíblicas pueda acometer este reto extraordinario de llevar la Biblia a cada persona en este mundo. Por otro lado, me gustaría invitarlos también a nuestra cápsula semanal el miércoles a las 9 de la noche. Como ustedes saben, estamos tomando algunas cápsulas que transmitimos durante el año pasado y algunas nuevas también para de esta manera poder seguir llevándoles palabras de aliento, de consuelo y sobre todo enseñanzas bíblicas que pueden aplicar a diferentes aspectos de su vida. El día de hoy me gustaría comenzar agradeciendo a la familia Gedeón por estas dos preciosas canciones. La verdad que cada domingo disfruto más de todas estas increíbles alabanzas con las que somos muy bendecidos por la vida de esta preciosa familia. Espero que tú seas igualmente, disfrutes también de todas estas canciones que están interpretando para que tú y yo podamos preparar nuestro corazón para de esta manera recibir de una mejor manera la bendición, la enseñanza que Dios tiene para nosotros. La semana pasada terminamos con esta serie de estudios llamado Viviendo en Libertad. Y el día de hoy, más que empezar con una nueva serie, me gustaría hablar de un pasaje específico del Evangelio de Mateo. El título de nuestro estudio del día de hoy es Cuando estamos en angustia. Y la verdad es que en una o en diferentes ocasiones de nuestra vida acabamos enfrentando esta situación de estar en angustia, de estar en un momento difícil, pasando por pruebas que a veces nos hacen no solamente no entender lo que estamos viviendo, sino a veces incluso dudar de nuestras propias convicciones. Así es que el día de hoy, de la mano de nuestro personaje invitado, Juan el Bautista, vamos a aprender mucho sobre esta enseñanza. Pero antes de comenzar con nuestro estudio, me gustaría invitarte a que me acompañes en una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza como una señal de respeto y vamos a dirigirnos a Dios pidiendo lo que nos guíe el día de hoy. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por todas las preciosas enseñanzas que tú tienes en tu palabra. Y gracias, Señor, porque además tú siempre las traes en el momento oportuno para nuestra vida, a fin de que podamos ser alentados, enseñados, conmovidos, Señor, a vivir en un estrecho compañerismo contigo y aprendiendo día a día de todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas. Te pedimos también, Señor, que tú cuides de la transmisión para que pueda ser estable y podamos escuchar con bien toda la enseñanza. Y, Padre, te pedimos sobre todo que tú permitas que esta enseñanza pueda ser puesta en práctica de inmediato en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, como comentaba hace un rato, la realidad es que todos en algunos momentos pasamos por diferentes tribulaciones o situaciones complicadas. Muchas veces tú y yo sostenemos conversaciones en las que las malas noticias abundan de tal manera que salimos literalmente de haber tenido esa conversación, literalmente cabizbajos y pensando que todas las promesas que Dios nos ha dado, pues tal vez no lleguen a nuestra vida. El día de hoy me gustaría hablarte en este pasaje del capítulo 11 del Evangelio de Mateo, hablarte de una situación concreta que vivió un hombre muy especial. Y me gustaría primero hacer un marco de referencia para que tú y yo sepamos quién era este hombre, Juan el Bautista. Juan el Bautista era un primo de Jesús y era hijo de Elizabeth y Zacarías. Este niño había sido nacido como parte de una promesa que Dios les dio a sus padres, de que Dios traería a este niño y además este niño cumpliría con la profecía del profeta Isaías
voz de uno que clama en el desierto. Así decía Isaías: preparad los caminos del Señor, enderezad vuestras veredas. Juan el Bautista entonces cumplió con esta profecía preciosa de parte del profeta Isaías, predicando el Evangelio de tal manera que fue preparando la venida de Jesucristo. Él, desde el desierto, por eso la profecía decía, voz de uno que clama en el desierto, se aisló en el desierto y comiendo en forma frugal y viviendo, vistiendo de una forma pues muy poco ortodoxa, muy poco normal. Él empezó desde ahí a predicar el arrepentimiento, la necesidad que tenía el pueblo de Israel de regresar otra vez a poner sus ojos en las cosas espirituales. ¿Sabes? El mundo nos lleva siempre a poner nuestros ojos en otras cosas, en los negocios, en el dinero, en el trabajo, en los problemas, en las situaciones familiares, en tantas y tantas cosas que en realidad, aunque tienen cierto nivel de importancia, pero nos distraen de lo único verdaderamente importante. En algunos momentos, cuando los discípulos de Jesús pusieron sus ojos en estas cosas cotidianas, llegaron con Jesús a hacerle ciertas preguntas. Señor, ¿de qué vamos a vivir si nos vamos a dedicar a predicar el Evangelio? Y Jesús les decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que Dios no es que quiera que dejes de trabajar o que dejes de hacer las cosas que debes hacer en la vida, pero quiere que tengas la escala correcta de valores, las prioridades correctas, dando siempre el primer lugar a todos los aspectos espirituales de tu vida. Cuando esto sucede, cuando los aspectos espirituales de tu vida ocupan el primer lugar, en forma inmediata todo lo demás empieza inmediatamente a tomar su debido lugar, su debida proporción. A veces, esta falta de proporción nos hace que enfaticemos demasiado nuestra vida en unos aspectos o en otros, y de esta manera perdemos el equilibrio que solamente la vida espiritual nos puede dar. Es por eso tan importante que tú te concentres primeramente en tu vida espiritual y como consecuencia tu vida espiritual afecte todas las demás áreas de tu vida para que puedas ser una persona de éxito, de bendición para todos aquellos que te rodean. Juan el Bautista entonces empezó a predicar desde el desierto, preparando la venida de Cristo, llamando al pueblo al arrepentimiento, diciendo a las personas que debían preparar sus corazones para de esta manera prepararse para escuchar el mensaje de salvación de parte de Jesús. Quiero decirte que una vez que Jesús empieza a predicar, el Evangelio de Juan empieza poco a poco a diluirse porque simplemente había terminado con su función. Y dice la Escritura que por hablar de las cosas correctas, por decir que el gobernante en turno estaba haciendo algo indebido, entonces Juan es apresado y eventualmente sacrificado, muerto, por causa de decir la verdad. ¿Sabes? No hay nada más revolucionario en este mundo que hablar de la verdad. No hay nada más revolucionario en este mundo que decir las cosas como son. Eso es algo verdaderamente revolucionario. Y eso es algo que, en general, trae efectos importantes en las personas que nos escuchan. Unos queriendo acercarse a la verdad, otros queriendo combatir la verdad. Y hoy vamos a hablar, en un pasaje un poco más adelante, de cómo algunos combaten la verdad y de esta manera tratan de evitar que se siga predicando. Juan el Bautista entonces fue preso en la cárcel. Y te puedes imaginar lo que siente una persona que después de haber estado predicando de esta manera es colocada en la cárcel y en ese lugar, en la cárcel, solamente está esperando porque se acerque el momento de su sacrificio, de su muerte. Efectivamente, él murió. Fue decapitado y su cabeza fue puesta en un plato para entregarla a aquella persona que en forma engañosa, en forma mentirosa, en forma prejuiciosa, había provocado la muerte de Juan. Es importante que tú y yo entendamos algo. En este mundo, muchas personas no van a estar de acuerdo con tu manera de vivir, o incluso con el mensaje que predicas, o con lo que vives. Algunas incluso se van a oponer. Pero es importante que tú y yo entendamos que no son nuestros enemigos. La Biblia dice que tú y yo tenemos lucha, pero no contra las personas, no contra los enemigos, sino que tenemos lucha que no es ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes que sin duda se oponen a la predicación del mensaje del Evangelio.
Vamos a hablar un poco más de eso, pero en este momento Juan estaba encerrado en un calabozo, esperando su muerte. Y sabes, la Biblia nos dice que este hombre, con todos estos principios, con este ministerio verdaderamente espectacular, vamos a ver cómo Jesús habla un poco más adelante de él, diciendo, no ha habido otro tan grande entre todos los nacidos de mujer como Juan el Bautista. A pesar de toda esta increíble vida espiritual que había tenido, Juan cayó en angustia mientras estaba en aquella cárcel. Y esto Dios permite que tú y yo lo veamos simplemente para entender que por muy espirituales que seamos, por muy hombres y mujeres de Dios que seamos, por grande que sea o haya sido tu ministerio, de todos modos habrá momentos en los que simplemente tú y yo nos preguntamos si todo lo que hemos creído realmente es la verdad. Sí, eso fue lo que le pasó a Juan. Déjame empezar a leerte estos versículos. Hoy nos vamos a ir prácticamente versículo por versículo de estos 19 primeros versículos del capítulo 11, hablando sobre esta situación de Juan el Bautista. Comienza entonces diciendo, perdón, casi siempre es bueno abrir la Biblia en el versículo que vas a leer, suele ser un poco más sencillo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Sabes? Para Juan había sido clarísimo que Jesús era el que esperaban. Incluso, él le dijo a dos de sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Él tenía muy claro que Jesús era el Mesías. Sin embargo, cuando fue puesto en angustia, empezó a preguntarse, ¿y será él acaso? ¿No me habré equivocado? ¿No será que viene otro después? Hay veces que tú y yo, puestos en angustias, puestos en problemas, en dificultades, en pruebas, empezamos a hacernos ciertas preguntas. Señor, ¿y será real que esta promesa que leí en la Biblia era para mí? ¿Será real que esta promesa que leí yo la podía apropiar para mi propia vida? ¿Será real que tú me estabas llamando a vivir de esta manera, a hacer estas cosas, a tomar estas decisiones, a vivir en este ministerio? ¿O será que yo me lo imaginé? ¿O será que tal vez yo estaba equivocado? Oye, ¿es válido que tú y yo nos hagamos estas preguntas? A veces nos las hacemos. Inevitablemente nos las hacemos, especialmente cuando nuestra fe es puesta a prueba, como lo estaba haciendo en el caso de Juan. Juan estaba viendo el final de su vida y quería saber si aquello por lo que él había vivido había valido la pena. Tal vez tú que nos escuchas eres muy joven, estás comenzando tu vida, pero algunos que ya hemos caminado algunos años más, muchas veces nos volteamos a preguntar, ¿ha valido la pena todo aquello por lo que he vivido? ¿Ha valido la pena todo aquello en lo que he servido? ¿Realmente esto ha sido así? Déjame contarte una historia muy personal. Hace algunos años, un día, ante ciertas situaciones de prueba, yo me estaba preguntando estas cosas. Señor, ¿habrá valido la pena todo esto? Señor, todo esto, en lo que te he servido con todo fervor, con todo mi amor, ¿realmente ha valido la pena? Mientras me hacía estas preguntas, recuerdo, tuve que ir a algún lugar con mi esposa. Y cuando regresaba en el coche, recuerdo que tomé una llamada telefónica. Se presentó una persona, me dijo, soy tal persona. Me dijo, ¿tú eres Ángel Rodríguez? Dije, sí, yo soy. Me dijo, seguramente no sabes quién soy. Le dije, francamente, no, no recuerdo tu nombre. ¿Debo conocerte por algo? Dijo, probablemente no, porque hace más de 20 años, un día, yo recibí a Cristo en una de tus predicaciones y nunca más volví a aparecer por un estudio, ni volví a ir a ninguna otra predicación tuya, porque inmediatamente después de aquel día que recibí a Cristo, me fui a vivir a otra ciudad, a otro país. Solo quiero decirte que te estoy llamando porque estoy de regreso y después de más de 20 años te quiero contar lo que ha pasado con mi vida.
Te puedes imaginar mi sorpresa. Mi esposa se volteaba a verme mientras íbamos en el coche diciendo, ¿quién es este señor? Y entonces empezó a contarme, mira, aunque yo no te volví a ver, pero yo comencé a leer la Biblia y yo comencé a orar. Y sabes, Dios empezó a manifestarse en mi vida. Y yo lo he estado siguiendo los últimos 22 o 23 años, no recuerdo. Y sabes, me casé y me casé con una persona a la que también le hablé de Cristo, al igual que a mis hijos. Y hoy como familia estamos siguiendo al Señor. ¡Qué sorpresa! Y me dijo, solo quería llamarte para contarte lo que había pasado en aquella predicación que tal vez ni siquiera tú recuerdas. Sabes, mientras estaba escuchando estas palabras, es como si escucharas a Dios decirme, ¿te das cuenta que sí valió la pena? ¿Te das cuenta que sí hay fruto de aquello por lo que has vivido? ¿Sabes? Dios en su misericordia, una y otra vez, conforta nuestra vida, diciéndonos, en realidad, sí hay un fruto de aquello que has creído. Y Juan en ese momento estaba tan, tan sujeto a esta situación que le iba a costar la vida, que quería entender si lo que había hecho era lo correcto, si lo que había dicho era exactamente lo correcto, o si en realidad se había equivocado en algunas cosas con respecto a su profecía. ¿Sabes? Si tú has apropiado las enseñanzas de la Biblia, no te has equivocado. Si tú has apropiado las promesas que están en la Biblia, no te has equivocado. Sí eran para ti, sí son para ti y tienes que creer en ellas. Sé que hay días con sol y hay días nublados. Sé que hay días muy lindos y sé que hay días muy grises también. Pero en el día bueno y en el día malo, tú y yo tenemos que permanecer confiando en que efectivamente Dios nos ha dado esas promesas para nuestra vida y está cuidando de nosotros en cada uno de los detalles de la vida. Juan entonces envía a estos dos discípulos preguntándoles, oiga, dígale a Jesús, porque estoy escuchando muchos milagros que hace, pero ya ni siquiera estoy seguro si Él es en realidad el Mesías. Pregúntele si es Él o si tenemos que esperar o se debería esperar a alguien más. Y sabes, mientras leía este pasaje, yo me preguntaba, ¿qué haríamos nosotros en el lugar de Jesús si recibiésemos a dos discípulos de Juan y nos hicieran esta pregunta? Seguramente tú y yo diríamos, no, dile a Juan que lo queremos mucho, que le mandamos un profundo abrazo, mira, le voy a mandar unos chocolates que seguramente le gustan para que esté en la cárcel, dile que estamos orando por él. Eso es lo que tú y yo haríamos, ¿no? Eso es lo que cualquier creyente normalmente haría. Pero algo que nos llama la atención es que la reacción de Jesús no tiene nada que ver con todos estos comentarios que te acabo de hacer y que provienen más de nuestros sentimientos, de nuestra conmiseración, en este caso por Juan, que en realidad de los principios de la Escritura. Fíjate lo que hizo Jesús cuando recibió a los discípulos. Dice a partir del versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Aquí Jesús le dice, no es momento de mandarle chocolates, de ser cariñoso con él, es momento de recordarle todas aquellas cosas en las que él creyó que hoy se están cumpliendo. Regresando al ejemplo que te puse de mi propia vida, Jesús no me mandó chocolates aquel día, pero sí me mandó a una persona a través de la cual Él me recordó que las promesas que Él me había hecho sí se cumplían. Las vidas sí eran transformadas. Las personas sí eran cambiadas por el poder de Dios. Y en efecto, Dios podía hacer aquello que había prometido que haría a través de mi ministerio. ¿Sabes? A veces nuestros sentimientos, somos sensibles, nos hacen contestar en la forma que no consuela a nadie y que tampoco le da sentido a aquel que nos está haciendo ciertas preguntas. El día de hoy yo quisiera preguntarte si estás dispuesto a hacer un balance conmigo de lo que ha sido tu vida. Por supuesto, hay mucha gente que me está viendo en este momento y no lo puedo hacer persona por persona, pero sí me gustaría que tú hicieras un balance de tu propia vida. Desde que tú invitaste a Cristo a tu vida,
¿Qué decisiones has ido tomando? Esta es la primera parte muy importante. ¿Cuáles han sido las decisiones que tú has ido tomando? Sabes, yo hacía este balance para mi propia vida. Yo decidí dejar ciertas cosas. Decidí empezar a hacer otras cosas. Decidí dedicar mucho de mi tiempo a aprender, pero también a servir. Decidí dedicar la mayor parte de mi vida y colocar como la prioridad más importante en mis actividades el servir y el vivir para Cristo, aún haciendo otras cosas, las que sigo haciendo hasta el día de hoy. Pero recuerdo cada una de estas decisiones. Recuerdo en particular una decisión que tomé 10 meses después de haber invitado a Cristo a mi vida. Una decisión que en el momento que tomé parecía que iba a ser tremendamente dolorosa, pero que sin embargo Dios colmó de bendición. En realidad, cada una de estas decisiones fueron haciendo que muchas cosas que estaban en mi vida, que eran equivocadas, que no eran correctas, fueran siendo sustituidas por los principios de la Escritura, fueron siendo sustituidas por la aplicación de estos principios en mi vida, llevándome a vivir de una manera diferente. ¿Cuáles han sido las decisiones que tú has ido tomando? También es importante entender cuáles son las que no has querido tomar aún y que tienes que tomar lo antes posible. Porque déjame decirte algo, la vida está limitada por el espacio del tiempo, no así la eternidad, pero nuestra vida en esta tierra está delimitada por el espacio del tiempo. Y la realidad es que cuando tú y yo dilatamos en tomar ciertas decisiones, estamos perdiendo el tiempo que Dios podría usar para bendecir nuestra vida a través del fruto de esas decisiones. Y es por eso tan importante que tú y yo no sigamos dilatando las decisiones que sabemos que debemos tomar. Bueno, hagamos entonces el balance. ¿Cuáles han sido las decisiones que has ido tomando y cuál ha sido el fruto de cada una de ellas? ¿Cuáles son aquellas que aún no has tomado y que es imperativo que tomes lo antes posible? Este es el primer análisis que tú y yo debemos hacer. Porque, sabes, a veces se nos olvida todo el fruto que hoy tenemos de aquellas decisiones que tomamos para Cristo. A veces no nos damos cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho como consecuencia de cada una de esas decisiones. Y es muy importante que tú y yo recordemos cada una de estas cosas. Hoy te invito a que tomes unos minutos para empezar a recordar todo aquello que hiciste. Sí, aquel día que decidí dejar aquello que me hacía daño. Aquel día que decidí dejar estas otras cosas. Aquel día que tomé la decisión de dar un paso adelante de fe en cuanto a estas enseñanzas. Aquellas decisiones que tomé de dejar esto, hacer aquello o vivir de una determinada manera. Hace apenas unas semanas, una joven me llamó, estaba preocupada, tenía que tomar una decisión en ese momento y era una decisión en la cual había cierto nivel de presión. Por un lado, estaba lo que su responsabilidad le dictaba. Por otro lado, lo que otras personas le estaban vendiendo como la gran ilusión que podría tener un fruto muy importante en su vida. Y ella, lógicamente, se debatía entre estas dos decisiones sin entender exactamente cuál era la que debía tomar. Recuerdo que cuando me llamó, por supuesto, ella hubiera querido escuchar que yo le dijera, haz esto o haz aquello, pero no fue así. Simplemente le dije, tú tienes que orar, porque tú tienes que estar muy segura de la decisión que debes tomar, porque esa decisión puede tener un impacto importante en tu vida y en la de otros. Así que tienes que orar, tienes que buscar que Dios confirme la decisión que quieres tomar. Recuerdo que colgó el teléfono alentada, seguramente también un poco nerviosa, pero alentada, y finalmente, días después, me llamó para contarme lo que había supuesto su decisión. Me dijo, la verdad es que tomé esta decisión que iba un poco en contra de la lógica humana que me ofrecía aparentemente un gran porvenir, pero por el otro lado te quiero decir que la primera consecuencia de la decisión que tomé fue que vino a Cristo una persona con la que yo tenía mucho trato y que apenas 2 o 3 días después partió con el Señor. Fijo. Qué tremendo resultado de esa decisión. Qué tremendo fruto inmediato de esta decisión. Quiero decirte que cada decisión que hemos ido tomando en nuestra vida ha tenido un fruto muy importante cuando ha sido en favor del Evangelio, en favor de Dios.
Y hoy es importante que recuerdes todo esto. Jesús le estaba recordando a Juan, Juan, ¿te acuerdas lo que predicaste? ¿Te acuerdas lo que dijiste que iba a suceder? Exactamente lo que dijiste que iba a suceder, ha sucedido, Juan. Así es que puedes estar tranquilo. Qué tranquilidad saber que Dios cumplió sus promesas y en nuestras decisiones se manifestaron todas estas bendiciones que Dios prometió que traería a nuestra vida si tomábamos las decisiones correctas. Hoy te invito a que hagas un segundo análisis que me parece muy importante y es, ¿cuál es hoy la forma de vida que tienes en comparación con la forma en la que tú vivías antes de conocer a Cristo? A veces se nos olvida. ¿Sabes? Ayer en la tarde estaba conversando en una agradable reunión familiar, estaba con unas sobrinas ¿sabes? Me llamó mucho la atención porque me hicieron un comentario, me dijeron, tío, ¿tú siempre eres así? Y la respuesta fue, no siempre fui así. Esto es algo reciente. La verdad es que hace años que Dios transformó mi vida en esta área y ya no volví a ser el mismo. Pero, ¿sabes? Es importante que hoy empecemos a revisar cuáles han sido los frutos que Dios ha traído a tu vida a través de esta transformación de una manera de vivir a otra manera de vivir, la que vives actualmente. Porque a veces nos acostumbramos a la forma que tenemos de vivir actualmente y no recordamos que muchas de las cosas que hoy vivimos solamente han sido fruto del trabajo de Dios en tu vida, de lo que le has permitido hacer hasta el día de hoy. También es importante que dentro de este análisis voltees a ver un poco cómo debería ser tu vida y te des cuenta de algunas cosas que todavía tienen que ser transformadas por el poder de Dios. Y de esta manera rindas hoy tu voluntad a Dios para que haga contigo todas las cosas maravillosas que quiere hacer. Estos dos análisis son muy importantes. Te van a llevar sin duda a recordar todas aquellas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Te van a llevar a confirmarte en la fe para todo aquello que falta para vivir hacia adelante y además te van a confirmar en la fe para seguir tomando las decisiones necesarias que sin duda vendrán hacia adelante. Quiero decirte que conforme va pasando la vida, las decisiones que tomamos cada vez son más importantes. El otro día conversaba con una persona de 76 años y me hablaba sobre las decisiones que estaba tomando en ese momento. Y recuerdo que le dije, parece mentira, pero estas son las decisiones que están formando tu legado. Y esto va a afectar a las siguientes generaciones como ni siquiera te imaginas el día de hoy. A veces pensamos en la vida que después de ciertas edades se va diluyendo inmediatamente todo lo que debemos hacer o que ya cada vez es menos importante lo que vamos a decidir o incluso menos importante lo que hacemos y nuestra influencia sobre otras personas. Esto es un error. Quiero decirte que cada día las decisiones que estás tomando son más importantes, tienen un impacto mayor y tus decisiones tienen mucha más bendición atrás que todo lo que has vivido hasta este momento. Recuerdo que varias veces escuché a un misionero que fue quien formó esta iglesia, este trabajo, decir una y otra vez, lo mejor siempre está por delante. Lo mejor está por delante. Y cuando él repetía esto, él te lo decía con una edad ya bastante avanzada, pero con la convicción de que lo que seguía era todavía más importante que todo aquello que él había vivido hasta ese momento. Sabes, los últimos días de Juan fueron tremendamente importantes. Claro, tal vez no fueron tan espectaculares como los días de su predicación. Tal vez no fueron tan llamativos pública o socialmente como fueron los primeros días de su predicación. Pero sin embargo, tuvieron un impacto extraordinario en su vida, en la de sus discípulos y en general en toda la gente. Jesús entonces lo que hace es recordarle a Juan que el cumplimiento de las promesas de Dios eran en realidad lo que podía afirmar su fe y llevarlo a creer en estos momentos difíciles que estaba enfrentando. Ahora que te pedí que hicieras estos dos análisis, sin duda te lo pedí porque puedes estar viviendo un tiempo de prueba.
Puedes incluso estar viviendo un tiempo donde hay cierta angustia en tu vida, donde no ves frutos, donde no ves resultados. Hay periodos de tiempo en nuestra vida en los que pasamos auténticamente por un desierto, en los que no vemos nada y en los que simplemente a veces nos desesperamos al no ver cumplimientos de promesas, al no ver la actividad a la que estamos acostumbrados o a no ver las bendiciones reflejadas de inmediato. Esto le pasaba a Juan. Metido en aquel calabozo, él no veía nada. Después de haber visto tanto, él no estaba viendo nada. A veces pasamos por ese desierto. Si tú estás ahí, hoy es tiempo que escuches las palabras de Dios a través de este análisis de lo que Dios ha podido hacer con tus decisiones y de lo que Dios ha transformado tu vida desde el día que lo conociste. Este análisis va a confortarte y va a permitir de esta manera que tú tengas la fe necesaria, el coraje necesario para seguir viviendo la vida cristiana, aún en las condiciones difíciles que tal vez te toque vivir. Qué increíble mensaje de Jesús, ¿verdad? No eran los chocolates, no eran los buenos deseos, sino era algo que realmente pudiera confortar a Juan. Tú y yo tenemos que aprender a ayudar a las personas con la palabra de Dios, con aquello que puede confortarlas en realidad, no con buenos sentimientos, no solo con un abrazo de cariño, que también es importante, pero sobre todo con las palabras de Dios que pueden alentarlos, confirmarlos y hacerles vivir de una manera diferente. Así que los discípulos de Juan regresaron con este mensaje. Y la verdad es que no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Sabemos que ellos regresaron con el mensaje y ya no sabemos qué fue lo que sucedió con Juan. Lo siguiente que sabemos de él fue que lo decapitaron. Pero podemos estar seguros de que todo esto lo alentó y lo confirmó en su fe y en la forma en la que él había vivido. Hoy quiero que estés confirmado en tu fe y que esto te lleve a continuar viviendo en la forma en la que has empezado a vivir, cada vez con más determinación, cada vez con más decisión, siguiendo las Escrituras, sabiendo que, sin duda, Dios seguirá cumpliendo en tu vida lo que te ha prometido, conforme lo ha venido haciendo hasta el día de hoy, en lo que has visto y en lo que tal vez todavía no alcanzas a ver. Los siguientes versículos son muy interesantes, porque los seres humanos somos un tanto crueles, debo decirte. Y sabes, tendemos a juzgar rápidamente a las personas. Jesús estaba en medio de un grupo de gente cuando recibe a los discípulos de Juan. Y sabes, la primera cosa que seguramente pasó por la mente de algunas personas fue: mira, Juan ya está dudando. Ay, este Juan, también que se veía, y mira, ¿te suena conocido? Estos son los comentarios en la iglesia muchas veces. Ay, este angelito, se veía bien, pero mira, ahora está dudando. Mira, ahora está pasando por pruebas. Mira, ahora no, Dios no lo está usando tanto. Mira, y cuando la gente te ve pasar por el desierto, a veces no entiende lo que estás viviendo. Solo quiero decirte dos cosas. La primera, no tienen por qué entenderlo. Y la segunda, jamás tomes como personal algún comentario de este tipo. Simplemente no están entendiendo por aquello que estás pasando. Sabes, seguramente en la mente, en el corazón de algunas personas pasaron estas ideas. ¿Qué pasó con Juan? Oye, tan espiritual que era, ¿y ahora? Y Jesús inmediatamente, después de mandar a los discípulos de Juan con este mensaje para confortarlo a él, inmediatamente exalta a Juan y le da un lugar realmente maravilloso. Escucha estos versículos. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer,
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjate, qué increíble. Jesús les dice, no vayan a empezar a poner en duda la vida de Juan. Ojalá algún día vivan ustedes como Juan, porque no se ha levantado ningún nacido de mujer, es decir, ningún ser humano que haya vivido, que haya sido tan grande, que haya vivido de una forma tan profunda como este hombre, Juan el Bautista. ¿Sabes? Siempre me ha impresionado mucho cómo Dios nos exalta sin que nosotros tengamos que hacer nada. Una de las tendencias naturales que tenemos es a defendernos cuando alguien no habla bien de nosotros, a defendernos cuando somos juzgados, a defendernos cuando alguien pone en tela de juicio nuestra espiritualidad o el motivo por el que hacemos las cosas. Y Dios simplemente nos dice, no, hazte a un lado, quítate de en medio, deja que yo te exalte, deja que yo muestre a las personas lo que he hecho en tu vida. En el fondo, no es lo que hemos hecho tú y yo, sino lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es por eso que es Jesús el que tiene que salir al frente para redimir tu nombre, para exaltar tu nombre, para exaltar tu ministerio y que de esta manera la gloria de tu vida sea de Dios. Aquí simplemente Jesús sale a decir, ni se les ocurra pensar lo que están pensando. Porque Juan fue un gran profeta y aún más que profeta. Fue un gran hombre de Dios. Él preparó el camino para mi venida. Qué precioso. Es precioso ver cómo Jesús valora tu ministerio, valora lo que has hecho, valora lo que estás viviendo aún más que tú mismo. Como para Él eres un hijo precioso, que está cumpliendo su voluntad, que está hablando de su Padre, que está luchando en la trinchera en la que Dios lo ha puesto y de esta manera salvando las almas. Qué precioso es ver la opinión que Dios tiene de nosotros, cómo Dios nos ve a nosotros mismos. Hoy te invito a que hagas a un lado cómo te ves tú y cómo te ven los demás y confíes exclusivamente en cómo Dios te ve a ti. De esta manera tendrás el balance correcto de lo que es tu vida y también podrás vivir en la gratitud que proviene de entender lo que Dios ha hecho en tu corazón, en tu vida. Qué precioso este mensaje de parte de Jesús. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero fíjate lo que dice después, solamente para que nos ubiquemos. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Solamente nos dice, aunque puedo hacer grandes cosas en tu vida, nada más recuerda, sigues siendo un ser humano en mis manos. Cualquier ángel es mayor que tú. Cualquiera en el reino de los cielos es mayor que tú. Lo que vives hoy proviene de la bendición de Dios. Lo que vives hoy solamente proviene de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y después viene un versículo que es probablemente uno de los versículos más controversiales dentro de la iglesia. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Wow, este versículo de repente aquí en medio de toda esta enseñanza a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Quiero decirte que incluso algunas personas en algún otro tiempo han pensado que esto justifica que los creyentes impongan en forma violenta las creencias a otras personas. Esto es totalmente equivocado. Lo que Jesús está diciendo es, desde los días de Juan el Bautista, dice, desde que Juan el Bautista empezó a predicar, hasta ese momento, ¿sí?, el reino de los cielos sufre violencia. Por supuesto, este versículo no se refiere al cielo, donde en efecto no existe la violencia y donde nada de esto estaba sucediendo. Pero sí en el reino de los cielos, en el reino aquí entre nosotros. ¿Sí? Porque aunque muchas personas ante la predicación de Juan el Bautista se arrepintieron
y empezaron a seguir a Juan y después a Jesús, hace cuenta que en el momento que empieza a predicar Juan, se levantaron todos aquellos que no estaban de acuerdo con el mensaje y empezaron a agredir fuertemente a Juan. Esa fue la causa de su muerte. Simplemente le dijo al gobernante en turno: oye, tú no puedes tomar la mujer de tu hermano. Lo que tú estás haciendo está mal. Eso es un adulterio. Y sabes, esta mujer dolida, molesta, provoca todo un complot a través de su hija para que Juan tenga que ser asesinado. ¿Sabes qué es increíble? Cómo la predicación de Juan alborotó el avispero. Sí, sí, sí. Y las personas empezaron a decir: pues yo no estoy de acuerdo, esto no puede ser, esto no es de Dios. ¿Sabes qué es increíble? Esto sucede cuando empiezas a hablar de Cristo. Siempre me ha llamado la atención. Recuerdo un día que estaba en una mesa, en una comida, y todo el mundo hablaba: oye, qué bien lo de ayer, sí, sí, ¿viste el partido de fútbol? Sí, oye, qué bien, oye, qué entretenido. Y de repente, por alguna situación, empecé a hablar de Cristo. Tú no sabes la polémica que se armó en la mesa. No, pero es que toda una discusión. Aquellos que estaban de acuerdo, aquellos que no, aquellos que se oponían. Y esto fue exactamente lo que pasó cuando Juan empezó a predicar y después, aún más todavía con la predicación de Jesús. Se empezaron a levantar muchos de los fariseos, muchos de los saduceos, aquellos miembros de estas dos sectas del judaísmo, para atacar las enseñanzas de Jesús. Se empezaron a levantar los sacerdotes, incluso algunos escribas, a contradecir a Jesús. Nunca había habido tanta efervescencia. Nunca había habido tanto debate, nunca había habido, como Jesús dijo, tanta violencia en el reino de los cielos, porque el mensaje de la verdad es revolucionario. Créeme, cuando tú hablas de la verdad, provocas una auténtica revolución. Lo que tú estás haciendo es decirle a las personas: se puede vivir de otra manera, se puede vivir correctamente, no tienes por qué sucumbir al pecado, tu vida puede ser transformada, sí se puede vivir bien, y todo esto es auténticamente un acto revolucionario. Y dice la Escritura: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Pero fíjate la segunda parte, dice: y los violentos lo arrebatan. Dice en otra versión: y los valientes lo arrebatan. Sí, aquellos que en medio de toda esta presión, en medio de toda esta situación adversa, dicen: yo doy un paso al frente y no importa si me critican, y no importa si dicen que estoy equivocado, y no importa si esto me pone en contra de algunos convencionalismos sociales, y no importa si esto me pone en contra de aquellas cosas en las que fui educado, en mi religión o en mi filosofía. Yo voy a seguir la verdad, yo voy a ser parte de ese reino de los cielos, yo voy a seguir el mensaje de Jesús. Se necesita valor para hacer esto. Si el día de hoy aún no has tomado una decisión por Cristo, hoy te quiero invitar a que seas valiente, a que des un paso al frente. Yo sé que se necesita valor, pero tú tienes el valor necesario para dar un paso al frente, para arrebatar literalmente estas promesas de parte de Dios y para poder ser hecho parte de este maravilloso reino de los cielos, del que predicó Juan, del que predicó Jesús y del que hoy Dios sigue predicando, invitándote a que te arrepientas, a que apropies el sacrificio de Cristo y a que de esta manera seas hecho parte de esta familia eterna, celestial, que Dios llama el reino de los cielos. Hoy tienes esa gran oportunidad. Y si tú ya invitaste a Cristo a tu vida, hoy tienes la oportunidad de armarte de valor y de empezar a vivir correctamente conforme a los principios de la Escritura, aun cuando algunas personas no estén de acuerdo, aun cuando esto traiga cierto rechazo en tu vida, aun cuando algunas personas se opongan, aún en forma violenta, a aquello a lo que tú crees. Hoy en día hay muchas personas que mueren por causa de Cristo. Tal vez no en tu país, tal vez no es una noticia cercana, pero, sabes, todos los días se escucha en algunos países cómo gente muere por causa de Cristo, por definir su vida en favor del Evangelio. A lo mejor tú y yo tenemos una vida un poco más cómoda. Y es por eso a veces que no entendemos la necesidad de ser valientes de cualquier manera para vivir conforme a lo que Dios nos ha enseñado, que es su verdad. Hoy te invito a que, entiéndelo bien, por favor, te conviertas en un verdadero revolucionario.
no provocando una revolución social que tú y yo en la historia hemos visto que no funcionan, sino más bien una revolución espiritual que literalmente pueda cambiar tu vida, tu entorno, tu ciudad y tu país. Hoy te invito a que tomes esta decisión, a que seas valiente, violento en estos términos, valiente y arrebates las promesas, las hagas tuyas y de esta manera le permitas a Dios hacer lo que solamente Él puede hacer. Perdón, continúa diciendo el pasaje, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel, Elías, que había de venir. Mas el que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Sabes qué? Aquí Jesús está poniendo un ejemplo maravilloso. Dice, imagínate los jóvenes ahí en medio de la plaza y les está diciendo, cuando se tocó flauta, no se pusieron contentos, se pusieron a bailar. Y cuando vino una endecha por un acto de tristeza, tampoco se lamentaron. Es decir, fueron indiferentes. Esta es probablemente la peor actitud que un ser humano puede tener. Genial cuando las personas tienen una actitud en favor del reino de los cielos. Difícil, pero entendible cuando alguien tiene una posición en contra del reino de los cielos y tiene que ser tocado, enfrentado por Jesucristo para vivir de la manera correcta. Pero qué terrible cuando somos indiferentes. Hoy te invito a que abandones la maldición de la indiferencia. La indiferencia que te está haciendo vivir sin aplicar los principios. Vivir como si todo ya estuviera resuelto, como si la gente fuera a vivir para siempre y no necesitara el mensaje de Cristo. Simplemente como si el tiempo fuera nuestro y no tuviéramos ningún sentido de urgencia sobre la vida de los demás. Hoy te invito a tomar esta gran decisión. Deja a un lado la indiferencia para siempre. Y dice después, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y pecadores. O sea, con nada estaban contentos. Si Juan predicaba de una manera, no. Y si predicaba de otra, no. Siempre me ha llamado la atención cómo cuando tú y yo tenemos una actitud indiferente o no queremos saber del reino de los cielos, tenemos este tipo de posiciones. Oye, la predicación estuvo increíble. Sí, caray, pero ¿viste qué mal combinado venía el predicador? Venía de rosa. Pues así no hay forma, ¿verdad? Oye, pero ¿viste el impacto de estos versículos? Sí, pero ¿te diste cuenta que hoy hacía calor? O sea, siempre estamos buscando un pretexto para justificar el por qué no vivimos correctamente. No aceptamos el llamado. O simplemente no hacemos caso de las promesas que Dios nos está diciendo. Cuidado con la maldición de la indiferencia. Cuidado con justificarnos y con siempre pensar que hay algún motivo por el cual no tenemos que recibir a Cristo o no tenemos que vivir conforme a los principios. Termina diciendo el pasaje, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hoy te invito a que vivas con sabiduría, a que consideres las enseñanzas de Dios, a que no seas indiferente, a que tomes decisiones, a que seas valiente, a que literalmente arrebates aquellas promesas que Dios está poniendo delante de ti y que son parte de este maravilloso concepto que Dios nos ilustra con el nombre de el reino de los cielos. Hoy puedes vivir de esta manera si tomas la decisión de creerle a Dios. Bueno, nuestra enseñanza termina el día de hoy aquí, pero me parece que el día de hoy ha sido llamado a tomar muchas decisiones. Y es importante que no postergues ninguna de ellas. Si tu decisión el día de hoy es invitar a Cristo a tu vida, es aceptar el llamado de parte de Dios, déjame explicarte que todo lo que tú has estado escuchando el día de hoy son las palabras de Dios expresando su amor hacia tu vida.
La verdad es que Jesús dice en el Evangelio que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Dios, que no es indiferente a tu necesidad, te está invitando a que apropies su amor manifestado en una cruz en el monte Calvario, donde Jesús pagó por ti cada uno de tus pecados. Hoy Dios quiere que apropies ese amor que tiene por ti y que de esa manera, arrepentido por tus pecados, por tu manera de vivir, por tus errores, por tus equivocaciones, el día de hoy le pidas perdón, apropies su sacrificio y lo invites a tu vida como tu Salvador eterno y tu Señor. Hoy el reino de los cielos está al alcance de tu mano. Solo tienes que tomarlo. Hoy la salvación se ha acercado a ti y solo tienes que apropiarla. Jesús ya murió pagando en la cruz por cada uno de tus pecados. Reconócelos delante de Dios. Reconócete perdido, porque si tú no recibes a Cristo, algún día tendrás que dar cuentas en la eternidad de tus pecados y pagar por ellos, separado de Dios, en una cárcel eterna, en el infierno, que sí existe. Hoy tienes la oportunidad de extender tu mano y literalmente arrebatar el reino de los cielos, confiando en estas promesas. Para ello, quisiera terminar hoy con una oración en la cual me voy a poner en tu lugar para que, repitiendo estas palabras, invites a Cristo a morar en tu vida. Dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy tienes la oportunidad de abrirle la puerta de tu corazón a Cristo para que entre, te salve eternamente y empiece a guiar tu vida. En la segunda parte de la oración, vamos a orar por varias cosas de este estudio, porque quiero que aprendas a ser valiente. Quiero que aprendas a arrebatar las promesas. Quiero que te confirmes en medio de tus problemas, de tus tribulaciones, seas confirmado, habiendo hecho estos dos análisis que te pedí que hicieras, para que de esta manera Dios pueda alentarte a continuar viviendo para Cristo. La vida no ha terminado y Dios tiene mucho más para ti, pero tienes que creerlo. Hoy quiero orar contigo para pedirle a Dios que haga este trabajo en tu vida. Vamos a orar. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y sigue estas palabras en tu corazón. Señor, hoy quiero darte gracias por todo el amor que tienes por mí. Gracias por amarme de tal manera. Y Señor, hoy te pido que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todos mis errores, por toda mi maldad, por todas mis reacciones equivocadas, por todo lo que he hecho mal en la vida. Perdóname, Señor, por favor. Hoy te pido que me perdones, que limpies mi corazón con la sangre de Cristo. Y confiando en lo que Jesús hizo por mí en la cruz, hoy te quiero pedir que me perdones, que me salves y que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Te pido, Señor, confiando en la cruz, que me des una vida eterna a tu lado. Y te pido, Señor, que me des durante toda esta vida la oportunidad de tener este compañerismo precioso contigo que prometes. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y Señor, el día de hoy quiero darte muchas gracias por recordarme tantas cosas. Gracias, Dios, por recordarme el fruto de las decisiones. Gracias, Dios, por recordarme todo lo que tú has trabajado en mi vida y cómo hoy es tan diferente a aquella con la que me encontraste. Gracias de verdad, Señor. Hoy te quiero pedir que tú alientes mi vida, confortes mi corazón, que tú me lleves, Señor, a ser auténticamente un valiente, arrebatando las promesas, aún en un mundo violento,
que está en contra de tu verdad. Señor, hoy te quiero pedir también que tú trabajes en mi corazón. Padre, no permitas que yo me exalte. No permitas, Dios, que yo hable bien de mí o de mi trabajo, sino sé tú el que exaltes el trabajo que solo tú has hecho en mi corazón y en mi vida. Hoy te quiero pedir esto, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, si tú el día de hoy has invitado a Cristo a tu vida, has tomado una decisión trascendente que tiene un efecto para tu eternidad. Hoy te invito a que busques en la Biblia, en los Evangelios, busques aprender más de Dios y de cómo es Él. Que ores con las palabras tuyas, como lo hicimos el día de hoy, y de esta manera llegues delante de Dios a pasar un tiempo con Él disfrutando de su compañerismo y de la excelencia de su presencia. También quiero pedirte a ti que el día de hoy has tomado estas decisiones de ser valiente, aunque a veces no lo somos, de ser definido, aunque a veces no lo somos. ¿Sabes? Te quiero pedir que hoy continúes con esta oración, que hoy hagas este balance que te pedí y que te definas a vivir con todo tu corazón para Cristo. Créeme, vale la pena. Desde una cárcel en Jerusalén, Juan hoy te diría, valió la pena. Desde una cárcel en la ciudad de Roma, Pablo te diría, valió la pena. Desde esta sala, hoy Ángel te dice, valió la pena. Pero tú tienes que decirlo también. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo, que tengan también un gran inicio de semana. Los veo el miércoles en nuestra cápsula semanal y también el sábado, recuerda, a las 5 de la tarde, vamos a estar transmitiendo simultáneamente por G316 Adultos Mayores y por nuestro canal de YouTube G316 Adultos Mayores. Simultáneamente, lo puedes ver en tiempo real en los dos lados. Tenemos una entrevista con el arquitecto Julio Splinker, director general de Sociedades Bíblicas de México. El próximo domingo nos vemos para otra serie de estudios que espero sigan siendo de un aliento para tu vida. Dios te bendiga. Buen fin de semana.